Salve, custodio del Redentor. Y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José. Muéstrate Padre también a nosotros. Y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. En la clase de hoy vamos a pasar al tercer período de la historia de la Iglesia conocido como el cristianismo medieval, que se circunscribe, a su vez, en la época que la historia universal ha denominado la Edad Media. Este período histórico abarca aproximadamente desde la caída del Imperio Romano Occidental en el siglo V hasta la Reforma Protestante de 1517, o que comienza en 1517. Esta historia discurre mayormente en el escenario europeo, aunque normalmente se le conoce como una era de oscurantismo con mucha razón. La Edad Media no fue un periodo de total estancamiento. Muchos grandes cambios fueron producidos en este tiempo que afectaron profundamente la cristiandad y que prepararon el escenario histórico para las reformas que habían de suceder luego. Vamos a ver cuáles fueron las características principales de este periodo. En un principio el cristianismo se desarrolló entre naciones civilizadas, es decir, judíos, griegos y romanos, pero los misioneros de la Edad Media se vieron enfrentados con naciones rudas como las llamadas bárbaras, que necesitaban no solo el Evangelio, sino también las bases necesarias para levantar una nueva civilización. Esto contribuyó a que la Iglesia asumiera la posición de una especie de escuela de entrenamiento de disciplina férrea, legalista, ritualista y jerárquica. La Iglesia se convirtió en una especie de árbitro de todo lo concerniente a la vida humana. A pesar de todos sus defectos y desaciertos, la Iglesia durante la Edad Media fue la llamada a ser luz en medio de la oscuridad que envolvía a los paganos en general. Fueron los monjes quienes asumieron la responsabilidad de transmitir a las generaciones siguientes no sólo la Sagrada Escritura, sino también los tesoros de la literatura cristiana y de los escritos de los padres de la Iglesia. No sin razón los autores católicos llaman a este período la Edad de la Fe. Durante este tiempo surgen grandes leyendas acerca de la vida de los santos, y todo el mundo creía en lo sobrenatural y en lo milagroso. Era una fe supersticiosa muchas veces y ciega a veces, ausente de todo tipo de juicio crítico e investigativo, pronta a aceptar cualquier historia por absurda e increíble que fuese, sin preguntar nada. A pesar de esto, la moralidad predominante era grotesca y apasionada, prevalecía la brutalidad entre los hombres y la negación de derechos humanos en esa sociedad occidental era de una manera que no se correspondía con los principios cristianos que prevalecían en la misma. Otra característica principal de esta época es el poder que alcanzó la Iglesia de Roma. Se podía decir que ellos controlaban la vida del hombre desde la cuna hasta el sepulcro. Monopolizaron la enseñanza, la ciencia, el arte, haciendo uso de ellos solo para el beneficio de la Iglesia de Roma. Fundaban universidades, edificaban catedrales, ponían y quitaban reyes, fomentaban guerras, bendecían y maldecían. Ese era el transcurrir de esta época. Y a pesar del poderío que la Iglesia alcanzó, no pudieron evitar constantes brotes de oposición desligados unos de otros durante todo este período. A pesar de la cruel persecución que la Iglesia sostuvo contra esos grupos, nunca cesaron las protestas contra la corrupción y la tiranía del papado. Entre los elementos que contribuían al levantamiento de estas protestas podemos mencionar el espíritu nacionalista que veía con malos ojos la centralización absoluta de la jerarquía romano-católica, el reavivamiento del estudio de la Biblia y de los clásicos y finalmente la corrupción moral que minó todos los estratos de la Iglesia de Roma. ¿Cuáles son los principales temas que vamos a tratar cuando hablemos del cristianismo medieval? Hablaremos de la evangelización de los bárbaros, del monasticismo, del surgimiento del Islam, del Sacro Imperio Románico Germánico, de la división entre la Iglesia oriental y occidental, acerca de las cruzadas, acerca de los teólogos medievales,
el papado y finalmente tocaremos los precursores de la Reforma Protestante. Así que comencemos hoy a hablar acerca de la evangelización de los bárbaros durante la Edad Media. Ya habíamos mencionado anteriormente que el Imperio Romano en la parte occidental comenzó a desmoronarse por las invasiones y ataques de los bárbaros. Las razones de la caída de este imperio son profundas y son muy extensas para ser el motivo de este programa de radio. Se debe tomar en cuenta que los bárbaros no eran un grupo en particular, eran diferentes grupos étnicos que estaban fuera de las fronteras del antiguo Imperio Romano, muy diversos, y que a veces estaban luchando entre sí. Pero poco a poco fueron penetrando en el Imperio Romano Occidental y ya a finales del siglo V, dicho imperio había quedado dividido en una serie de reinos bárbaros. Una aclaración muy importante aquí es que algunos de estos invasores bárbaros que conquistaron porciones del Imperio Romano Occidental ya eran cristianos. Debido a la influencia de los cristianos de la parte oriental del imperio, algunos bárbaros habían aceptado el cristianismo, aunque bajo la versión arriana, es decir, era una herejía que negaba la deidad de Cristo, ya que la influencia cristiana a esos grupos de parte del cristianismo oriental ocurrió cuando el arrianismo estaba en su mayor apogeo, que fueron ganados muchos de estos bárbaros. Este fue el caso de los visigodos, de los ostrogodos, de los vándalos y otras tribus bárbaras más en adición a estas. De modo que los pueblos bárbaros que ocuparon el Imperio Romano Occidental trajeron dos tipos de religiones. Trajeron el paganismo en sus diferentes manifestaciones y el arrianismo, que ya definimos como una herejía dentro del cristianismo. Y vamos a citar aquí a Justo L. González en su libro La Era de las Tinieblas, en la página 55, donde resume de manera magistral parte de lo que estaba pasando en este momento. Dice él lo siguiente, cito: los bárbaros no penetraron en el imperio para destruir la civilización romana, sino para participar de ella. Por esta razón, la mayoría de ellos olvidó las lenguas bárbaras y comenzó a hablar, mal o bien, el latín, es decir, la lengua del Imperio Romano. Este es el origen de nuestras lenguas romances y modernas. De igual modo, los bárbaros abandonaron sus viejas creencias y acabaron por aceptar la de los pueblos conquistados, y este es el origen del cristianismo occidental, tal y como lo conoció la Edad Media. Fin de la cita. Hablemos un poco acerca del origen del monasticismo. Debido a estos antecedentes precristianos, algunos entienden que el monasticismo encuentra su origen en la influencia que el paganismo ejerció sobre la iglesia cristiana con el paso del tiempo. Este razonamiento, aunque aparentemente lógico y atractivo, no tiene apoyo suficiente de la historia, sobre todo si tomamos en consideración que muchos de los defensores de la fe cristiana, aún contra el paganismo de los primeros siglos, aprobaban la vida monástica, como es el caso de Atanasio, Crisóstomo y Agustín, entre otros. En este sentido, debemos tener cuidado de distinguir dos tipos antagónicos de ascetismo que aparecieron en la Iglesia en sus primeros años: el que se originó en los conceptos gnósticos y dualistas, que sí poseen un origen pagano, y el católico, el cual buscaba una forma de llevar a la práctica la autonegación cristiana y un desarrollo de la perfección espiritual y moral. El primero, es decir, el de origen pagano, ve una dualidad irreconciliable entre la mente y la materia, mientras que el segundo, es decir, el cristiano, percibe una lucha entre la carne y el espíritu. Podemos decir que los gérmenes del monasticismo los encontramos tan lejos como la segunda mitad del siglo II, aunque unos van más lejos y afirman que debemos comenzar desde la misma iglesia primitiva, sobre todo en el corazón de algunos judíos cristianos. Y aquí podemos recordar aquellas comunidades de esenios que se retiraron al desierto y vivieron allí en cuevas. Ya para la persecución del emperador Romano Decio contra los cristianos primitivos, podemos encontrar algunos casos excepcionales de cristianos que hicieron del desierto su hábitat, aunque en su mayoría eran personas que estaban huyendo de las persecuciones. Pero lo más común era encontrar personas de tendencias ascéticas
que vivían cerca de sus congregaciones y hasta en medio de sus familias. Pero luego de la conversión de Constantino, con todas las consecuencias que eso trajo para la Iglesia, el retirarse a zonas desérticas para alcanzar el cristianismo ideal tomó fuerza extraordinaria, y esto por dos razones básicas. La primera fue como una reacción en contra de la mundanalidad que se estaba introduciendo aceleradamente en la Iglesia como consecuencia de la aceptación social del cristianismo por parte del emperador Constantino y subsiguientes gobernantes del Imperio Romano de Oriente, que trajo que a la Iglesia penetrasen muchas personas que realmente no eran convertidos. Y segundo, como la búsqueda voluntaria de un sustituto del martirio cristiano. Muchas personas hacían ver de una manera romántica el cristianismo, el martirio cristiano, y como ya no había una persecución, este era el sustituto ideal para eso. El monasticismo como tal nace en Egipto, ya que allí se conjugaron toda una serie de factores culturales, religiosos, filosóficos y hasta geográficos que brindaban al movimiento un marco perfecto para su desarrollo. Veamos ahora la importancia que tuvo el monasticismo en la Edad Media. ¿Qué rasgos positivos tuvo y qué rasgos negativos tuvo? Veamos los rasgos positivos. Primero, fueron los únicos centros de cultura y saber de la época. Por razones circunstanciales, los monasterios se convirtieron luego en escuelas. Los monasterios de la Edad Media sirvieron para preservar muchos de los libros que eran ignorados por la mayoría de la gente, incluyendo manuscritos de las escrituras. Algunos de estos monjes podían leer, aparte del latín, el griego y el hebreo. Segundo, los monasterios contribuyeron en parte a la labor misionera entre los bárbaros. Sabemos que el evangelio que muchas veces se predicaba no era un evangelio puro, no era la mejor ortodoxia, y que salvo excepciones, las conversiones de los bárbaros era algo meramente nominal. Sin embargo, el hecho de que los monjes hayan hecho esta labor misionera entre los bárbaros ayudó a preservar la Iglesia de Cristo, porque la extendió mucho más allá a través de todo lo que era el antiguo Imperio Romano. Y también ayudó a mantener algunas doctrinas claves de las Escrituras, ya que en muchas cosas, por supuesto, eran también ortodoxos. Otra ventaja del monasticismo fue que dio amplio auxilio a los viajeros y a los enfermos. En una época de pequeñas villas, de grandes distancias, los monasterios servían como lugares de tránsito para los viajeros y para la preservación y cuidado de los mismos. También preservaron algunos valores de la Iglesia en medio del lujo y del boato, de la jerarquía eclesiástica y del descuido de los pobres y débiles de la cúpula de la Iglesia católico-romana. Ellos fueron un ejemplo de humildad y sencillez y cuidado por los necesitados. Pero veamos también algunos rasgos negativos del monasticismo. Una de las cosas fue que quitaron hombres capaces del servicio público nacional. Muchos hombres muy capaces y preparados se abstrajeron de servir a su generación y a sus países, encerrándose en esos monasterios, perdiendo la sociedad el beneficio de su servicio. También afectaron la vida familiar normal. Este ejemplo de celibato monástico no era el ideal de Dios para el hombre y la familia, y era un mal ejemplo de la Iglesia al mundo de las prioridades de Dios para el hombre y su vida familiar. Contribuyeron también al absolutismo eclesiástico. Estas órdenes eran constituidas por el Papa de Roma y estaban totalmente sujetas al papado, convirtiéndose en órdenes defensoras del absolutismo papal, algunas de las cuales llegaron al fanatismo extremo, como el caso de los jesuitas, una especie de agencia de defensa del papado, cuyo principal, es decir, el principal de la orden, era denominado el Papa Negro por su vestimenta negra y su juramento de lealtad al Papa. Realzaron algunas formas incorrectas de santidad y pureza. La santidad era entendida como un fruto del ascetismo extremo y de aislamiento social, lo cual no encuentra ningún apoyo en las Escrituras. Aún así, para la época de la segunda gran decadencia del papado, el movimiento monástico también decayó en los 1300. Según el historiador Merck y pastor Merck, para esta época hubo una fuerte plaga que disminuyó dramáticamente la cantidad de monjes y provocó, según este historiador, que se rebajaran los estándares para aceptar personas en los monasterios, y la inmoralidad y la pereza se convirtieron en algo característico
de muchos o quizás de la mayoría de los monjes de ambos sexos.